Hola, hola, ¿cómo estás, Héctor? Gracias, Aileen. Saludos y muy buenas tardes. Ya vamos a empezar. Agradezco mantener el audio y video apagado por mientras damos inicio a nuestra conferencia internacional. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Hoy tenemos una importante conferencia con el tema Oportunidades de las ciudades inteligentes para una logística urbana eficiente y sustentable. Y tengo el placer y el gusto de presentarles a la señora Lucía Bellocchio. Ella es fundadora y CEO de la empresa Tren Smart Cities. Ella se encuentra en este momento en Sao Paulo, Brasil, quien nos acompaña el día de hoy como panelista invitada. Además, Lucía es parte de nuestra organización mundial. Y por otra parte, hoy el moderador es nuestro presidente, el señor Ricardo Partal, quien les va a dar inmediatamente unas palabras de bienvenida. Saludos y gracias a todos por estar con nosotros. Ricardo, por favor, te doy la palabra. Muchas gracias, Héctor. Saludos a todos. Bienvenidos a nuestras conferencias habituales. Esta conferencia es muy especial. La estamos buscando hace mucho tiempo y la estamos conversando con nuestra querida Lucía, compatriota, ya desde hace bastante tiempo también. Así que me parece que es un muy buen inicio, es una actividad que la hemos preparado específicamente para directores, para quienes toman decisión en esta, no es abierta masivamente, eso les quiero aclarar, es bien focalizada hacia quienes toman decisiones y en distintos países. Así que bienvenido, buenas tardes y buenas noches en algunos países. Sabemos que está conectado Suecia, España, así que bienvenidos a ellos. Tenemos una diferencia horaria bastante importante. A mí me gustaría destacarles un par de cosas con respecto a lo que vamos a ver hoy, si me permiten un par de minutos. Quisiera mencionar en primer lugar que nuestra panelista de hoy tiene una expertise muy importante en temas de Smart City. Trabaja con varias ciudades y en varios países, es catedrática, tiene publicaciones de alto impacto, por ejemplo, Ciudades que Cuidan, es columnista del Diario de la Nación, el diario más importante en la República Argentina. Y también Lucía escribe libros, tiene su libro, un libro que está teniendo mucha repercusión, que es Ciudades del Futuro, inteligentes, sostenibles y humanas, lo denomina ella. Me parece muy interesante el título nomás. Y también es colaboradora con algunas publicaciones, como es el caso de nuestro libro, que lo hemos sacado hace muy poquitito al público, que es La logística de hoy que mira el mañana, y allí ella aborda unos temas en materia de logística, de Smart City y la logística. Y sobre esos temas justamente lo que vamos a abordar hoy, ver el éxito de una ciudad inteligente, cómo depende de la cadena de suministro, capaz de mover bienes de manera eficiente. Y para eso hay que ver algunos puntos. La optimización en tiempo real, por ejemplo, la reducción del impacto ambiental, la infraestructura conectada a través de toda la tecnología, el IoT, la planificación territorial y la automatización de la última milla. Creo que son temas que seguramente va a ir abordando de a poco Lucía en esta presentación. Yo también quisiera destacar temas de mucha importancia en Smart City que tiene que ver con la integración de la logística en cuanto a la transformación de la economía urbana y cómo digitalizar estas operaciones. Son temas que también a nosotros nos ocupan hoy mucho, como es el comercio electrónico, el denominado e-commerce, el consumo masivo del retail, la gestión de residuos urbanos, la salud de las farmacias, bueno, eso por nombrar algunas cuestiones que tienen que ver con esto del Smart City. Y a mí me parece que tenemos la persona ideal como para conversar estos temas, así que no voy a ingresar más
en mayores datos. Le voy a dar paso a ella porque quiero aprender mucho de lo que va a comentarnos y ojalá que nosotros podamos tomar nota también. Pasa ya que este material queda grabado y les va a llegar a ustedes apenas finalice esta presentación, pero me parece que aquí hay un tema sumamente rico. Así que, mi estimada Lucía, este espacio es totalmente tuyo y gracias por tu presencia. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, buenas noches. Sé que hay algunas personas ya en unos usos horarios con una buena diferencia. En primer lugar, bueno, quiero agradecer a la Organización Mundial, particularmente a Héctor y a Ricardo por esta cordial invitación para poder compartir con ustedes lo que diría es una mirada diferente, ¿no?, de los desafíos urbanos y de posibles respuestas a esos desafíos urbanos, que es este enfoque de ciudad inteligente o de Smart Cities, en el cual yo me especializo y en el cual desde Trend Smart Cities, que es la consultora que hoy lidero, acompañamos tanto a gobiernos como a empresas, a emprendedores, a inversores a poder, ¿no?, ver los desafíos urbanos a través de estos lentes, como me gusta decir a mí, y poder entonces entender qué oportunidades representan estos desafíos. Y realmente cuando recibí esta invitación a poder primero ser parte de la organización, pero también a poder compartir con ustedes, me pareció importante, ¿no?, destacar las oportunidades que hoy la logística urbana tiene bajo este enfoque de Smart Cities. Entonces, un poco en la presentación que me gustaría compartir con ustedes, está este eje, ¿no?, de poder transmitir una nueva mirada, unos nuevos lentes, una nueva perspectiva, bajo la cual podemos analizar los desafíos que tienen las ciudades hoy, pero también ver esos desafíos como una oportunidad que pueden ser resueltos a través de la tecnología, considerando un enfoque de desarrollo sostenible, pero principalmente, ¿no?, poniendo a las personas y a la experiencia, y voy a hablar mucho de la experiencia, ¿no?, de las personas en las ciudades, de la experiencia urbana, y cómo la logística, ¿no?, puede optimizar esta experiencia. Entonces, habiendo dicho todo eso, les comparto acá, entiendo que la presentación ya la están viendo, si me pueden confirmar, buenísimo. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Sí, te ve bien. Bueno, gracias. Entonces, la primera cuestión que a mí me parece importante destacar cuando uno habla de ciudades inteligentes es entender por qué. ¿Por qué es que hoy esta visión o este enfoque es necesario, digamos, darle atención, ocuparnos, no solo digo preocuparnos, sino ocuparnos de este tema, porque es también un tema que termina siendo transversal a diferentes áreas y que atraviesa tanto al sector público como al sector privado. Después, me parece importante que podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de Smart Cities. Yo imagino que probablemente muchos de ustedes ya hayan escuchado hablar, hayan escuchado decir algo sobre el concepto, tengan alguna idea, quizás algunos un poco más acabada que otros. Es decir, que imagino que no es un tema completamente nuevo, pero bueno, entender hoy, ¿no?, 2026, de qué se está hablando, cómo evolucionó el concepto, desmitificar, ¿no?, también un poco la cuestión. Y más que nada, entender cómo las organizaciones hoy y la logística en particular puede llevar esta visión de Smart Cities a través de diferentes escalas que vamos a ver, ¿no?, desde políticas públicas que se necesitan, desde proyectos e iniciativas que las empresas y las organizaciones pueden implementar, hasta cómo eso tiene un impacto directo en la experiencia de las personas en la ciudad.
Entonces me van a escuchar hablar bastante de enfoque, de visión, Smart Cities como una nueva mirada, ¿no? de ver los desafíos urbanos. Y para entender entonces, digo, ¿por qué esta agenda hoy es importante y es una agenda de la que se habla a nivel global? Creo que es importante entender como estos tres ejes que están en el contexto de esta visión de Smart Cities. Por un lado, entender que hoy es una realidad, es un hecho, el fenómeno de la urbanización. En el último World Urban Forum, uno de los principales insights del relatorio de este evento que se propone hablar sobre los desafíos urbanos es justamente este: la urbanización es un hecho irreversible. O sea, todo el mundo hoy está, digamos, inserto en esta urbanización. Cuando nosotros miramos concretamente, por ejemplo, América Latina y el Caribe, la región en la que yo trabajo particularmente, es una de las áreas más urbanizadas del mundo. Sabemos que diferentes estadísticas y previsiones estiman que hacia el 2050 más del 70% de la población mundial va a estar viviendo en ciudades, y concretamente en América Latina esos números suben inclusive a más de un 85%. Entonces, siempre digo, ¿no?, de que si esta es una agenda global, en América Latina y el Caribe debería importarnos aún más, porque tenemos índices de urbanización aún más altos que las estadísticas globales. Y esto, digamos, se da en paralelo con otro fenómeno que claramente estamos viviendo, como lo es la transformación digital. Acá no voy a decir nada nuevo, ya sabemos que, digamos, los impactos de la tecnología hoy atraviesan todos los rubros, todos los sectores, todas las industrias, a nosotros como personas, y claramente la agenda urbana no escapa de esto, ¿no? Si nosotros nos ponemos hoy a pensar cómo es nuestra interacción con el mundo construido, ¿no?, con las ciudades, vemos que está intermediado por diferentes capas digitales, ¿no? Yo me traslado a tal lugar y lo primero que hago que es agarrar mi celular, abrir alguna de las aplicaciones de movilidad, ver cuánto tiempo voy a demorar, ver si hay tránsito o no hay tránsito, si hay alguna calle cortada, si hubo algún accidente. Entonces, todo el tiempo, digo, nuestro accionar en algún punto está cada vez más mediado o intermediado por plataformas, por algoritmos, por inteligencia artificial. Y esta agenda claramente está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Concretamente, el ODS número 11 habla de ciudades y de comunidades sostenibles, establece diferentes metas, pero además, digo, hay varios informes de la ONU que dicen de que más de un 60% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible depende de la acción en ciudades. Entonces, digo, más allá de tener un ODS en concreto que habla de ciudades, muchos otros, los de infraestructura, los que tienen que ver con energía, con la acción sobre el cambio climático, muchos de alcanzar esos objetivos depende de qué es lo que se haga en ciudades. Entonces, vemos que esta agenda, digamos, es una agenda sumamente relevante, que hoy, digamos, como seres humanos, ¿no?, somos una especie urbanizada, una especie que vive en ciudades, donde las personas tienden a querer vivir en ciudades porque encuentran más oportunidades de desarrollo profesional, de crecimiento, o van a estudiar, o por diferentes motivos, ¿no? Vemos que las personas buscan vivir en ciudades. La infraestructura, además está decir que es una también de las grandes motivaciones de por qué las personas quieren vivir en ciudades. Y hoy el mundo termina siendo un mundo de ciudades. Muchas de las ciudades de América Latina ya son países de ciudades. Si uno piensa, por ejemplo, en Argentina, más del 90% de las personas viven en ciudades. Aquí en Brasil, más del 80% de las personas viven en ciudades.
Wellington Webb, un exalcalde de Denver, Colorado, él decía, si el siglo XIX fue el siglo de los imperios y el siglo XX fue el de los Estados-nación, el siglo XXI será el siglo de las ciudades. Y hoy estamos viendo, ¿no?, este protagonismo que tienen las ciudades en la agenda global. Vemos, ¿no?, cómo las ciudades hoy tienen que tomar un posicionamiento, tienen que tomar acción en cuanto a lo que es la transición energética, en cuanto a lo que es el uso de energías. Estamos viendo cómo todas las tendencias globales, urbanas, tienen esto que hoy, ¿no?, desde las relaciones internacionales y demás se empieza a llamar la globalización, ¿no? Cómo bajamos estas tendencias y lo aplicamos en lo local. Cómo hay que pensar estas nuevas formas de financiamiento de proyectos, la cooperación pública-privada, también la cooperación entre ciudades. Vemos, ¿no?, cómo muchas de las interacciones que decíamos que tenemos en las ciudades están mediadas por un ADN que es totalmente digital. De hecho, desde la sociología, desde la antropología, hoy se empieza a hablar de la sociedad extendida, ¿no? Como nosotros tenemos, digamos, un hacer físico que hoy se extiende a lo digital, ¿no? A loguearnos en una plataforma, a poder hacer compras de productos y de servicios por plataformas de e-commerce, a consumir entretenimiento a través de las redes sociales, a consumir educación, es decir, muchos servicios que también consumimos de forma digital, y todo esto tiene claramente un impacto, ¿no?, en el mundo urbano. Y entonces empezamos a ver cómo las ciudades en algún punto dejan de ser entendidas solo como las superficies físicas o los entramados físicos, autopistas, edificios y demás, y cómo todo esto se empieza a entrelazar con todo lo que hacemos en el mundo digital, en el mundo virtual, ¿no? Cada compra online hoy genera un viaje urbano diferente al que teníamos hace años atrás, ¿no? El hecho de yo estar comprando algo, digo, me lo veo a través de una plataforma, compro algo en el mundo digital que después tiene una consonancia en el mundo físico, me llega a mi dirección, hubo, digamos, hay un viaje urbano de esa interacción digital o virtual que uno tiene. Entonces es empezar también a leer todos estos entramados y cómo hoy la ciudad, lo que entendemos por ciudad, también se reconfigura en base a estos ecosistemas que podemos decir hoy son híbridos, y cómo hay que analizar tanto los desafíos que eso genera como las oportunidades que esto nos da. Como hoy hablamos de productos y de servicios que tienen que en algún punto entender estas dos facetas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando uno se transporta en el medio que sea, y cómo antes quizás pensábamos solo en esa movilidad no terrestre, cómo hoy también tenemos que, por ejemplo, pensar en todas estas interfaces o estas capas previas? Bueno, cuando la persona sacó el ticket, cuando se lo vio en una plataforma, pensar en toda esa experiencia que se da de forma virtual y después pensar en la física, ¿no? Entonces, estar todo el tiempo, no solo diseñando, pensando ese entramado entre lo físico y lo digital. Entonces, en este contexto, vemos que la logística dejó de ser un problema de depósitos, es decir, de vuelta, pensando solo en el entramado físico, para convertirse en un desafío de planificación urbana. ¿Y esto por qué? Porque claramente vemos que con, por ejemplo, las plataformas de e-commerce, ahí aparece, digamos, todo lo que tiene que ver con, bueno, cómo se reparten, distribuyen esos productos, esos servicios que son comprados por estas plataformas. Entonces, digamos, cómo pensamos toda la logística del delivery, cómo pensamos la logística, todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de esos productos, la localización, cómo pensamos la última milla.
todos los residuos también que esto genera, qué servicios urbanos también interfieren en toda esa logística. Entonces es empezar a ver, digamos, cómo hoy tenemos que pensar en una buena planificación urbana que atienda estos diferentes entramados. Y esto, como les decía, pensándolo en esta agenda global, ¿no? Que nos obliga a entender estas tendencias que se van dando desde el rubro tecnológico, desde el rubro más geopolítico, desde todo lo que tiene que ver con el enfoque de sostenibilidad o ESG, y entonces poder entender hacia dónde va, cómo se va delineando, ¿no? Estas nuevas tendencias y el futuro de las ciudades y cómo eso tiene una connotación en la logística para poder pensar global, entender, digamos, hacia dónde van esas tendencias y hacia dónde va esa agenda internacional. Pero justamente la agenda de las ciudades nos obliga a hacer esta bajada a lo local, ¿no? Y hoy un poco vemos que los desafíos de las ciudades son estos, ¿no? De pasar de lo que podemos entender como un urbanismo gris, el urbanismo del siglo pasado, ¿no? Muy alrededor de la infraestructura, del hormigón, del cemento, y hoy vemos que las tendencias van hacia un urbanismo mucho más verde, mucho más sostenible, pensar en la eficiencia, en el propósito, en la escala humana. Y entonces, digamos, entender esto que les decía, cómo hoy tenemos que concebir a la ciudad o a los territorios como algo híbrido, donde tenemos lo natural mezclado con lo artificial, donde tenemos todos estos entramados físicos mezclados con los entramados digitales de plataformas de inteligencia artificial, de sensores, de IoT que nos van dando datos. Es decir, en algún punto lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Hoy vemos quizás un semáforo, como, digamos, como lo podríamos ver hace 30 años atrás, pero ese semáforo hoy en su operación y en su, digamos, en su back tiene un montón de tecnologías o puede estar, digamos, conectado a sensores que miden el tráfico en tiempo real, a tener predicciones, a hacer simulaciones, todo gracias al uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Entonces tenemos infraestructura que quizás visualmente, ¿no?, o estéticamente su diseño no cambia, pero hoy cambia toda su operación. Entonces tenemos lo que se ve, que es esa infraestructura, pero tenemos todo una operación intermediada, ¿no?, por tecnología. Entonces a mí me gusta, ¿no?, como explicar esto en algún punto de tenemos que ser conscientes de que hoy pasamos, las ciudades, ¿no?, están en este momento de transición donde fueron muy diseñadas y desarrolladas en lo que podemos considerar el hardware, ¿no?, lo duro, la infraestructura, donde hoy empezamos a ver cómo vamos hacia el software, a todas las plataformas que, por ejemplo, nos dan datos, que nos permiten gestionar de forma más eficiente esos recursos o esa infraestructura que las ciudades tienen, para ir un paso más a decir, bueno, ¿cómo brindo una mejor experiencia? ¿Cómo paso del hardware al software a la experiencia ciudadana, a una mejor experiencia ciudadana? Y cuando se habla, ¿no?, en general de Smart Cities y de ciudades inteligentes, es importante también ser conscientes de que estamos viviendo una revolución que en algún punto es invisible, ¿no? Estamos en esta ciudad de algoritmos. Cuando una aplicación me dice, no vayas por este camino, anda por este otro, y me sugiere este otro, digo, uno como ciudadano está también, digamos, tomando, o el algoritmo tomó una decisión por nosotros, ¿no? De no vas a ir por esta calle, vas a ir por esta otra. Entonces, digo, esto por poner un ejemplo muy, muy habitual, pero hay muchas decisiones que tomamos mediadas hoy por algoritmos. Entonces, digo, muchas veces cuando se habla de ciudades del futuro y demás, nos hacían creer, ¿no?, de que quizás
íbamos a estar rodeados de robots. Y yo creo que justamente no estamos viendo necesariamente esa realidad, porque esta revolución de algoritmos es una revolución que es invisible. Uno puede tener una semaforización inteligente, un alumbrado público inteligente, donde nosotros no vemos, digamos, físicamente todas estas plataformas y estos algoritmos personificadas, por así decirlo, sino que todo esto, digamos, es a través de plataformas y de softwares. Entonces esto también nos habla de cómo los entornos urbanos hoy terminan siendo fuentes de información. Y fuentes de información, por supuesto que gracias a las tecnologías, gracias a que hoy el IoT, todo lo que es la domótica, la sensorización, nos permiten o le permiten a las ciudades poder capturar un montón de información en tiempo real para poder tomar mejores decisiones, para poder planificar mejor la ciudad, para poder planificar una mejor política o políticas que tengan que ver con la logística, con el desplazamiento de bienes y servicios, con el desplazamiento de personas. Entonces acá entra en juego dentro de lo que es la agenda de Smart Cities lo que es la analítica urbana. Bueno, hoy estamos en un estadio donde ya sabemos de la importancia de los datos, donde muchas organizaciones recopilan datos, es cómo empezamos a analizar estos datos, a tomar estos datos para tomar decisiones, para planificar mejor las ciudades, para anticiparnos a las demandas, para poder personalizar los diferentes servicios ciudadanos. Y entonces acá, ¿no?, aparece lo que yo llamo, ¿no?, este concepto de City on Demand. Hablábamos dentro de la agenda de Smart Cities en algún momento de cómo la ciudad se concibe como un servicio, City as a Service, ¿no? Y entonces hoy, inclusive con las tecnologías, podemos ir aún más. Es decir, bueno, cómo con todos los datos que uno tiene de estos diferentes softwares y de estas diferentes plataformas que me permiten tener una lectura mucho más accurate, ¿no?, de lo que pasa en las ciudades, cómo me puedo anticipar a las demandas, cómo desde la logística, ¿no?, esto es sumamente determinante para saber, bueno, cuándo voy a tener esos picos de demanda, cuáles pueden llegar a ser esos horarios, cuáles pueden llegar a ser como acontecimientos que me sacan, ¿no?, de la curva, y entonces poder prever todo esto digamos, y no actuar como se actuaba antes de una forma reactiva. Ah, pasó esto y tengo que salir a ver cómo soluciono o cómo apago este incendio, sino, digamos, poder estar un paso al frente y entonces poder prever estas diferentes hipótesis, inclusive poder personalizar estos servicios. Bueno, cómo poder sectorizar esa demanda, cómo poder atender los diferentes targets que se pueden llegar a tener. Entonces, cuando hablamos de esta visión de Smart Cities, es entender que las ciudades ya no solo responden a la demanda hoy de servicios, sino que deberán responder inteligentemente a la demanda logística. Y creo que acá es donde está el cambio de perspectiva, ¿no? Donde nosotros hoy entendemos que el ciudadano tiene una demanda, y esa demanda no solo que es física, sino que también es digital, cómo está mediada por los algoritmos, cómo esta logística, ¿no?, va a tener que atender a lo que generan estos algoritmos y cómo poder ir hacia una entrega mucho más personalizada. Entonces creo que acá nos hacemos esta pregunta de, bueno, ¿cómo gestionar las ciudades hoy en el siglo XXI? Ciudades que están mediadas por la transformación tecnológica, por todos estos avances, ¿no? Y acá, entonces, es cuando aparece esta visión, este enfoque de ciudad inteligente, que lo que nos trae es una provocación, ¿no?, de cómo migrar de lo que era una gestión tradicional, como decíamos, mucho más reactiva, a una gestión que sea mucho más predictiva, que se pueda anticipar, que se pueda personalizar.
Y entonces acá esta visión Smart Cities nos habla al fin y al cabo, digo, sin poner como, digo, simplificando un poco el asunto, este enfoque Smart Cities nos habla de la transformación que están viviendo las ciudades. Y esta transformación es digital, ¿no? Está mediada hoy por la tecnología, tiene y debe ser sostenible, y tiene que considerar esta escala humana, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cómo hacemos para realmente poner en el centro a la persona? Entonces yo les decía que me parece siempre importante dejarles esto de decir, bueno, desmitifiquemos el concepto de Smart Cities, veamos cómo ha evolucionado el concepto, que si bien es un concepto que no es nuevo, porque se habla desde antes de los 90, pero los 90 empieza como a tomar mucho protagonismo, porque claro, era algo, servicios tecnológicos para ciudades que hasta el momento no había, entonces eran muy innovadores, pero se puso muy el foco en la tecnología, después se empezó a hablar de Human Smart Cities, después aparecen los ODS, y entonces se empieza a poner el foco en la sostenibilidad, después la agenda climática empieza a tomar cierto protagonismo, se empieza a hablar mucho de poner el foco en las cuestiones climáticas. El año pasado, ONU Habitat, la Asamblea, ¿no?, General, encarga hacer las directrices internacionales para ciudades inteligentes centradas en las personas. Entonces, digo, ya no hay dudas que esta agenda es una agenda global, como la ONU cuando saca estas directrices dice, bueno, sabemos de los avances de la tecnología, pero ahora tenemos que ocuparnos de que no se quede nadie atrás, y entonces de poder, ¿no?, garantizar este diseño centrado en las personas, el uso de datos y de las tecnologías. Creo que ya a esta altura no hay dudas, que en todos los rubros se aplica. ¿Por qué no se va a aplicar? Entonces, con más razón en las ciudades, con el impacto que esto puede tener, pero hacerlo, ¿no?, teniendo en cuenta la sostenibilidad, este triple impacto. De hecho, el World Economic Forum, cuando hace estos mapas, ¿no?, de lo que está por detrás de lo que es, por ejemplo, el ODS 11, veamos que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que hace la logística. Si uno piensa en agricultura, alimentos y bebidas, desarrollo sostenible, si uno piensa en todo lo que tiene que ver con manufactura, con la construcción, con temas de migración, todo lo que es retail, todo lo que son bienes de usos. Entonces, si ustedes después van a poder tener acceso a esta presentación, si ustedes revisan bien todos los temas, ¿no?, que se desprenden del ODS 11, que es lo que yo llamo, ¿no?, todo el ecosistema Urban Tech, podemos ver que la logística termina siendo un tema central y transversal, ¿no?, a todo lo que sucede en los entornos urbanos. Y entonces, habiéndonos repasado y transitado este camino de decir, bueno, ¿por qué esta agenda es prioritaria? ¿Por qué hoy ustedes que están en posiciones de toma de decisión, como bien mencionaba Ricardo, tienen que estar mirando esta agenda? Bueno, pero ¿qué le aporta entonces una Smart Cities a la logística? Y esto que decíamos, cuando uno hoy habla de la agenda de Smart Cities, habla de temas de gobernanza inteligente, bueno, ¿qué pasan con todos estos datos, las políticas públicas que engloban todos estos datos? ¿Qué pasa con la movilidad? Un tema, además, está a decir, estratégico cuando se habla de la logística. ¿Qué pasa con la economía y todo lo que mueve, ¿no?, el transporte de bienes, productos, servicios, de personas? ¿Qué pasa con la sostenibilidad? ¿Cómo hacemos eso de una forma eficiente? ¿Cómo hacemos esto de una forma que tenga, digamos, que hacerlo bien hecho, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo hacemos que, por ejemplo, para reducir la huella de carbono, para ser más eficientes y sostenibles, ¿no?, desde este triple impacto, y cómo esto, digamos, impacta en la calidad de vida de las personas? Entonces, cuando uno piensa justamente en la agenda de Smart Cities y en los ejes y las dimensiones de lo que es el marco teórico de Smart Cities, que son estos temas que ustedes pueden ver acá, ven que la logística termina siendo algo transversal
a todos estos ejes y a todas estas dimensiones, y cómo, ¿no?, pensar buenas políticas de logística con todo lo que hoy es posible a través de todos los datos urbanos que podemos tener, a través de la inteligencia artificial, del IoT, de todas estas plataformas y dashboards que podemos tener con información histórica de lo que pasa en las ciudades, lo que pasa en tiempo real, con las predicciones y las simulaciones que podemos hacer, con todos los sensores, cómo podemos desde optimizar rutas, desde disminuir tiempos, desde reducir las emisiones, porque como decíamos, hay que hacerlo de una forma que sea sostenible, y cómo es todo esto principalmente se tiene que traducir en una mejor experiencia. Creo que acá la conversación tiene que salir un poco de, bueno, cómo, digamos, sabemos que hay desafíos que son muy comunes, como la congestión, todo lo que tiene que ver con lo vinculado a la movilidad, pero cómo saltar esa discusión, ir a, bueno, en realidad lo importante es mejorar la experiencia y cómo la logística hoy puede tener este potencial, ¿no? Y entonces pasando a la gran pregunta, que seguramente a esta altura tenemos que estar haciéndonos, es, bueno, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para aplicar un enfoque Smart City, sea en un gobierno, sea en una organización, sea en una empresa? Y acá, ¿no?, me parece interesante ver estos tres ejes que tienen que ver con las políticas públicas, tiene que haber claramente a nivel país, después a nivel de administración local, ¿no?, diferentes políticas que garanticen ciertas decisiones que mejoren la logística. Después tenemos muchos proyectos e iniciativas que son lo que se suelen conocer como las soluciones SMART, ¿no? Proyectos que muchas veces escuchamos, se aplicó tal iniciativa, y este enfoque en la experiencia ciudadana, ¿no?, en las personas. Yendo hacia lo más macro, vemos que hay muchas ciudades que se dieron cuenta de la importancia, ¿no?, de trabajar este tema en serio, de trabajar este tema a nivel estrategia, a nivel políticas públicas. Acá solo algunos ejemplos de ciudades que están trabajando bajo esta visión. Madrid, por ejemplo, tiene una estrategia muy interesante, Madrid Capital Digital. Bogotá en su momento tuvo la política pública Bogotá Territorio Inteligente, continuada por la política pública de Bogotá Capital Digital. En Chile, Santiago, su estrategia a 9 años, Santiago, para convertirse en 6 ejes que ellos consideran transversales. Entonces, eso está plasmado en la estrategia Santiago. En Argentina, Córdoba tiene algo que fue muy innovador a nivel Iberoamérica, como lo es el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, donde el propio municipio invierte en diferentes soluciones que lo ayudan a ser más eficiente. Roma, que el año pasado en el evento más importante de ciudades fue elegida una de las ciudades más inteligentes, con una estrategia muy interesante de, bueno, cómo digamos, conservo lo histórico, lo tradicional, el patrimonio, pero cómo me ayorno también con tecnologías. Santander, hace muchos años que viene aplicando una estrategia de Smart Cities con el espíritu de querer ser un laboratorio urbano, ¿no? Entonces vemos que las políticas públicas, tener estrategias bajo esta visión, hoy termina siendo algo importante, termina siendo algo que muchas ciudades están haciendo estratégicamente, y vemos cómo encontramos, y esto acá me animo a decir que es lo que más encontramos, proyectos o iniciativas de soluciones Smart. Hoy el mercado, ¿no?, de Smart Cities es un mercado en crecimiento, hay cada vez más soluciones para ciudades, es un mercado que crece porque los gobiernos, las empresas también demandan cada vez más. Hay tanto grandes empresas como muchas startups ofreciendo diferentes aplicaciones, diferentes usos tecnológicos para lo que es la gestión y la planificación urbana, como algunos de los ejemplos que les traigo acá, ¿no? Semaforización inteligente, lo que tiene que ver con hacer la telegestión de la iluminación, con poder, no sé, tener sensorizado un parque, un espacio público, y entonces hacer un riego inteligente, y entonces
usar de una forma más eficiente un recurso natural como es el agua, todo lo que tiene que ver con las paradas inteligentes del transporte público, donde uno puede saber en cuánto tiempo, por ejemplo, está por venir y demás. Entonces, dentro de este mundo de soluciones, dentro de la logística, ¿no? Tenemos, digamos, muchas aplicaciones tecnológicas que se pueden hacer para mejorar la logística. Digo, desde los lockers urbanos, y entonces que todas estas plataformas de e-commerce que usamos están instaladas en diferentes lugares de la ciudad, y entonces poder esa recolección. Entonces, bueno, cómo repensar esos típicos depósitos, ¿no? De antes. Bueno, todo lo que tiene que ver con la incorporación de vehículos eléctricos en la flota, o en todo lo que tiene que ver con última milla de estas plataformas, las zonas de descarga, es decir, poder tener zonas de descargas específicas, donde podamos tener abiertos los datos de esas, digamos, de esos flujos, y entender, bueno, estaba en 10 minutos, en 15 minutos, todas las plataformas de datos, los famosos dashboards que nos permiten poder tener esta información en tiempo real, poder tener toda esta analítica de la que hablábamos, poder medir todo lo que tiene que ver con las emisiones o los reportes ESG, son cada vez más importantes y en algún punto se están tornando cada vez más obligatorios. Bueno, todo lo que es la gestión inteligente, ¿no? del espacio público. Entonces vemos que podríamos mencionar acá o tener una charla solo de soluciones, ¿no? Y esto, digo, cada vez va a haber más, cada vez van a aparecer más, porque la tecnología hoy lo permite. Y creo que lo importante acá es cómo ir a esta escala urbana, ¿no? Cómo entender cómo estas aplicaciones o estas soluciones que aplicamos, que tienen un impacto en la logística, particularmente, pero digo, en lo urbano en general, cómo tienen el potencial de mejorar la experiencia. Entonces ahí la logística deja de ser un problema operativo para convertirse en una política de calidad de vida. Y digo esto porque si uno piensa en cuál es el impacto en la escala humana, vemos como, por ejemplo, el hacer más eficiente la logística genera menos ruido, puede generar menos contaminación, menos congestión vehicular, ampliar el uso del espacio público, generar más seguridad, optimizar, digamos, y tener más aire limpio al reducir, ¿no? las emisiones. Entonces creo que cuando hablamos de esta agenda, a ver, sin dudas que sabemos que es una agenda que tiene desafíos, y un poco estos desafíos hay que pensarlos de decir, bueno, ¿cómo aplicamos todas estas tendencias urbanas para que esta logística sea una logística que, por supuesto, tiene que migrar hacia una logística más eléctrica, hacia que las decisiones en general sean inteligentes? Entonces acá corrernos un poco, decir, bueno, no entendamos inteligente solo por aplicar tecnologías. En realidad, la decisión es lo que tiene que ser inteligente, y esa decisión inteligente está mediada, ¿no? por la tecnología y los datos que me traen las fuentes tecnológicas. Tiene que ser inteligente institucionalmente, ¿no? Todas estas políticas públicas, y tiene que también ser inteligente desde lo colectivo, ¿no? Desde cuál es esta lectura que tenemos de la comunidad, de los impactos que puede tener, de la calidad, de cómo afecta o no la calidad de vida de las personas. Entonces, sin dudas creo que el mayor desafío que tenemos, y particularmente imagino que, no sé si acá las personas que están conectadas son de Latinoamérica, pero si es así, creo que la mayoría sabemos que nuestra región tiene desigualdades muy grandes. Entonces creo que esta es una agenda que es necesaria y de la que tenemos que estar pensando, porque tenemos que encontrar nuevas formas de gestionar las ciudades, de gestionar y de planificar la logística urbana, pero en nuestra región tenemos que tener mucho el foco en no dejar a nadie afuera, y por eso yo hablaba mucho de la experiencia, de la calidad de vida, del foco en las personas. Y para ser ahí muy respetuosa con el horario que tenemos asignado, y para terminar, ¿no? A mí me gusta mucho terminar con esta frase:
que dice, futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y creo que cada uno de ustedes acá está interesado en este tema, está interesado o trabaja en temas de logística, ¿no? Tenemos que estar hoy pensando, bueno, ¿cómo construimos esa logística del futuro, ¿no? Y creo que hablar de lo urbano, hablar de la logística del futuro, no va a ser necesariamente el que logre, ¿no?, repartir más cosas más rápido, no, sino el que lo haga tomando decisiones más inteligentes, el que lo haga de una forma más colaborativa. Digo, estos temas requieren necesariamente de la cooperación público-privada. Desde ya que necesitamos ir hacia entramados que sean más conectados. Todo el desarrollo sostenible nos obliga, obviamente, a pensar en una logística que sea más limpia, más eficiente, más sostenible, más urbana, porque al fin y al cabo creo que la vida hoy de las personas y las tendencias nos muestran que la vida, ¿no?, de las personas sucede en las ciudades. Entonces, repensar estos flujos, ¿no?, que tenemos. Y las ciudades más competitivas no serán aquellas que muevan más, sino las que logren moverlas con el menor impacto posible sobre la vida de las personas, y no solo sobre un impacto hablando como algo significativo, sino aquellas que también puedan hacerlo de forma tal que tengan, digamos, este foco, ¿no?, en optimizar la experiencia. Yo agradezco muchísimo la invitación por tener la oportunidad de acercarles esta visión de las ciudades. Yo no soy especialista en logística urbana, sí soy especialista en Smart Cities y veo el gran potencial que tienen todas las soluciones que hoy están apareciendo, la importancia de también desde diferentes sectores, el sector público y todo lo que tiene que ver con lo gubernamental, estar mirando la planificación urbana a través de este enfoque, y la importancia de las empresas y de las diferentes organizaciones de también ver las ciudades a través de estos lentes, como me gusta decir a mí. Así que si tienen 10 minutos en algún momento, los invito a ver mi charla TED, que justamente se llama Ponerse los lentes Smart Cities. Y bueno, Ricardo les anticipaba que yo hace unos años saqué este libro que se llama Ciudades del Futuro, Inteligentes, Sostenibles y Humanas, donde acerco también todos estos temas. Y a modo de spoiler, mañana está saliendo mi segundo libro que se llama Ciudades Azules, que es de un tema más específico, pero que justamente tiene este foco, ¿no?, en cómo pensar la experiencia urbana, en mejores experiencias urbanas. Así que bueno, les dejo aquí mis contactos, tienen aquí la web de Trend Smart Cities, para que puedan después ver un poco lo que hacemos. Para quienes usen LinkedIn, aquí está mi LinkedIn. Para quienes usen Instagram, los invito a seguirnos en ambas redes. Suelo compartir, bueno, tendencias y cosas que están pasando dentro del mundo de Smart Cities, que como vimos está sumamente ligado a, bueno, cómo se puede también mejorar y hacer uso de los datos urbanos para mejorar la logística urbana. Así que gracias por la atención. Sé que para algunos es un poco más tarde, así que gracias. Y bueno, quedo súper abierta a preguntas, consultas o comentarios que tengan. Gracias, mi estimada Lucía. Excelente la presentación. Tengo dos manos levantadas. Voy a darlas. La primera, Arturo Frías, por favor, Arturo, desde Ciudad de México. Sí. Hola, felicidades primero, Lucía, excelente. Y se me ocurre que esto debemos de llevarlo a una propuesta a la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, que es el del clúster de este año, la organización que nos está ayudando para hacer nuestro congreso en octubre. Entonces, llegar con una propuesta bien concreta sería importante. En México estamos utilizando ya mucho de todo lo que dijiste, pero a nivel empresas no está integrado como tal en una ciudad, ¿no? Y bueno, creo que es una oportunidad importante, ¿no? Ahí se los dejo y muchísimas felicidades de nuevo.
Abrazos. Gracias, Arturo. Le doy la palabra a Mauricio Rojo en Chile. Mauricio. Mauricio, tienes la palabra. Tienes tu micrófono ahí, sí, Mauricio. Sí, hola, buenas tardes, Lucía. Describiste perfectamente la transición del hardware al software, anticiparse en vez de reaccionar. Pero antes de la última milla, yo veo que hay como una primera milla que nadie planifica. Camiones con carga, contenedores de combustible, graneles, trenes que atraviesan nuestras ciudades. ¿Has visto experiencias donde una ciudad aplique esa analítica urbana al flujo de carga, pero no solo a las personas? Bueno, buen punto el que mencionas, Mauricio, porque justamente uno de los mayores desafíos, podemos decir, es lo que es, ¿no? Esto que decíamos, bueno, cómo cooperar más, cómo conectar dentro de la agenda de Smart Cities. Hoy hablamos mucho de la interoperabilidad, ¿no? Y esa interoperabilidad no hay que pensarla solamente desde que, bueno, los sistemas tecnológicos, digamos, crucen información, sino justamente desde esto que yo les decía, desde entender la ciudad como flujos entre lo físico y lo digital, poder hacer ese match entre ambas cosas. Entonces, vos traes un tema que obviamente entiendo que desde la logística es fundamental, y creo que hay un tema sin dudas para trabajar y profundizar, pero creo que si podemos tener esta capacidad de entender que la ciudad no es solo una cosa y poder tener esta visión, ahí podemos hacer un buen abordaje, ¿no?, de la temática. Pero bueno, es un buen punto el que marcas. Gracias. Gracias, Mauricio. Miguel Lobosco tiene la palabra desde Argentina. Miguel. Hola, Miguel. Lucía. Bueno, muy buenas tardes a todos. No, yo lo que quería era llevarte un poco, y como mi ámbito de docente universitario de logística y de transporte, yo cuando estudiaba logística hace unos años atrás, esto no se hablaba, y yo hoy se lo transmito a mis alumnos. Yo tengo una especialización un poco en movilidad urbana sostenible, en ciudades inteligentes, entonces trato de transmitirlo. Y lo que quería preguntarte es un poco esto, ¿no? Creo que la importancia de la academia en transmitir estos temas que creo que hoy no se está dando tanto, yo viendo en mi ámbito y con otros docentes que todavía no están muy en el tema, esto no pasa. Entonces preguntarte qué experiencia tenés vos de conocer tanto en Argentina como en Latinoamérica si se está transmitiendo en la academia, ¿no? Con la importancia que creo estos temas son para el futuro. Totalmente, Miguel. Mira, creo que hay una falta, digamos, de abordaje del tema a nivel académico. Creo que también en algún punto esto se está pasando porque, digo, cuando uno, claro, piensa en todos los desafíos urbanos, son desafíos que no se corresponden solo con una cuestión, ¿no? Entonces, claro, vienen, por ejemplo, y muchas veces de las facultades de arquitectura, me dicen, no, porque en arquitectura no vemos nada de urbanismo y todos estos temas son fundamentales y demás. Viene de una maestría de políticas públicas y me dice lo mismo. Entonces, como creo que está pasando esto donde claramente el tema hoy no se aborda lo suficiente y donde además, digamos, tiene este desafío adicional de que es un tema que compete a diferentes disciplinas, ¿no? Uno tiene que pensar la movilidad, temas urbanos, temas de logística, desde lo que tiene que ver con movilidad, pero también desde lo que tiene que ver con políticas públicas, desde tener una buena lectura sociológica y antropológica, porque digo, al fin y al cabo estamos también en el fondo hablando de personas, de comportamientos, de por qué hacemos lo que hacemos y por qué de repente se implementa algo y después la gente no lo adopta, o digo, entonces creo que es un poco también tener esta apertura, ¿no? Desde que quizás todos nosotros podemos tener cierto background o profesional o de lo que hemos estudiado, pero como hoy también todos estos temas nos obligan, de alguna forma o no, a abrirnos a otras disciplinas, a abrirnos a la analítica de datos, a abrirnos a temas de transporte, a abrirnos a, como decíamos, temas sociológicos, antropológicos, y creo que ese es el desafío, ¿no?, del mundo hoy en el que vivimos, donde todo se da de una forma tan acelerada, donde que hay que aprender y desaprender muy rápido, ¿no? Muchas gracias, Lucía.
Lucía, voy a hacer un comentario que yo no sé si será también pregunta a la vez. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, sí, perfecto. Eh, yo creo que esta es una pregunta un poco más disruptiva y como tratar de poner un poquito cada uno los pies sobre la tierra desde la óptica en que yo sé que nuestra organización mundial y todos los miembros que pertenecen a ella se mueven. ¿Tú crees que en los próximos 5 a 10 años la competencia ya no será específicamente entre puertos o zonas logísticas, sino entre ciudades inteligentes que sean capaces de ofrecer cadenas de suministro inteligentes, resilientes y sostenibles? ¿Y qué deberíamos hacer a nivel de Latinoamérica? Porque esto es muy importante para nosotros, para no quedar fuera de esa nueva competencia global. Y por eso te dije que esto es una pregunta un poquito disruptiva, porque casualmente hoy la Organización Mundial está trabajando mucho sobre logística preventiva y temas que tendríamos que nosotros ya ir conociendo hacia dónde hay que redirigir los esfuerzos. No sé, Lucía, ¿qué piensas? Mira, yo creo, o sea, desde mi perspectiva un poco y en línea con lo que comentaba, o sea, no soy tan disruptiva al punto de decir los puertos van a desaparecer. Creo que la importancia, ¿no?, del buen uso de los lugares y de la infraestructura que las ciudades tienen, pero sí que hoy es cada vez más importante como repensar esos assets digitales y qué es lo que se ofrece alrededor de las infraestructuras que ya están y el ser más competitivo quizás sí va a pasar por ese diferencial que te voy a ofrecer. O sea, yo tengo el puerto, pero además del puerto, ¿qué te ofrezco? ¿Qué facilidades? Entonces creo que ahí es donde viene y entra lo digital y todo lo que puede surgir, ¿no?, alrededor de lo digital. A ti es la experiencia más fácil, el entrar y el salir, digo, pensando en cómo mejorar, ¿no?, esa experiencia. Y esa experiencia, ¿no?, puede, digamos, estar como potenciada por todo lo digital. Y cuando digo lo digital es desde pensar en una buena política pública que me potencie lo que ya existe, hasta tipo estas soluciones que veíamos que mejoren en alguna parte, ¿no?, toda la cadena, ¿no? Entonces creo, o sea, que a veces no es tan marketinero, ¿viste? Estar como en el gris, en cómo, bueno, generar el balance, porque hoy, digo, muchas veces cuando se habla de tecnología y de robotización es como que nos venden esto de, no, va a desaparecer tal cosa. Yo creo que hay que ser conscientes de que hoy a nosotros nos toca vivir en un momento de transición, ¿no? Entonces hoy no es todo ni blanco ni negro, ni digital, ni todo es 100% digital, ni todo es 100% analógico, ¿no? Entonces creo que el entender estos entramados híbridos y diseñar cosas a partir, ¿no?, de esos ecosistemas híbridos termina siendo, digamos, lo más acertado, ¿no? Y lo que mejor hace una lectura del contexto en el que estamos. Muy bien, Lucía. Germán Gampuy de Iquique, Chile. Germán. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Lucía, muchas gracias y felicitaciones por tu presentación y exposición. Pero mira, bueno, nosotros hace 10 días atrás tuvimos un encuentro internacional de Smart City donde nosotros fuimos patrocinadores. Estamos tomando algunas áreas Te pregunté cuál fue el evento. Es un evento que se hace a nivel nacional de Smart City que va cambiando de sede. Este año nos correspondió a Iquique. Hubieron diferentes entidades públicas y privadas viendo una serie de temáticas. Pero ahí, claro, me quedó claro una cosa. Nosotros, y bueno, Ricardo ha estado en Iquique, conoce nuestra realidad. Tenemos un aeropuerto internacional permanente. Tenemos una zona franca, que es la segunda más importante, después la de Panamá. Tenemos un puerto
que este año ha crecido un 34% el traslado de carga hacia Bolivia. El problema es que no somos inteligentes porque no conversamos entre nosotros. Entonces, todo lo que podría ser smart y que está a disposición queda ahí porque no hay una gobernanza que entienda que Smart City, como tú bien decías, es una patita, pero primero hay que ser inteligente, y para poder ser inteligente y crecer hay que conversar y empaparse de los conocimientos de otros. Y ahí también tenemos otro problema, es que lamentablemente muchas veces el sector público es muy burocrático y atenta contra cualquier iniciativa de corto y mediano plazo. Y ahí se nos acaba, como yo decía, la inteligencia y volvemos a lo rudimentario y eso va en contra del progreso y del buen vivir de la ciudad, porque un puerto siempre va a generar externalidades negativas a la ciudad donde se acoge. Pero está el tema del huevo a la gallina, que fue primero el puerto o la ciudad. Y nos vamos dando vuelta en eso eternamente. Esa es mi participación. Sí, no, la verdad es que Germán, esto que vos traes, o sea, es fundamental, y por eso yo un poco siempre me gusta decir, bueno, desmitifiquemos, viste, el concepto de Smart Cities, no entendamos por inteligente lo que viene de la tecnología. Lo inteligente, o sea, quizás los datos que nos trae la tecnología es como una de esas inteligencias, pero después no tenemos que olvidarnos que viene toda la inteligencia institucional. Bueno, ¿cuáles son las decisiones que se toman para que las cosas pasen? ¿Cuál es esta inteligencia que viene desde lo colectivo, ¿no? Desde decir, bueno, ¿cómo unimos las piezas? ¿Cómo tomamos decisiones de forma más colaborativa? ¿Cómo integramos lo público, lo privado, los datos que tienen unos, los datos que tienen otros, para que al fin las decisiones sean inteligentes, ¿no? Y ahí es donde tiene que estar el foco, y ahí es donde tenemos que tomar todos los datos que hoy tenemos, ¿no? Entonces vienen de esa decisión basada en los datos, de esa decisión basada en esa evidencia que hoy tenemos la suerte, ¿no?, de poder tener gracias a todos los avances de la tecnología. Pero tender a pensar de que porque aplicamos una plataforma, un software, no sé, eso es inteligente, o sea, es caer en un error, en una falacia. Creo que esa inteligencia tiene, como vos bien decís, mucho más que ver en cuáles son esas estrategias que tenemos para cooperar, para dialogar, para intercambiar, para sentar bases en comunes y tener un norte en común y tener un marco de hacia dónde la ciudad quiere ir, ¿no? Así que creo que sin dudas viene muy por ahí el tema. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Yo creo que ya estamos llegando al fin de nuestro evento. Ricardo, por favor. Sí, para cerrar. Cómo no, estoy con vos, ahí aparezco en cámara. Yo quiero agradecerle a Lucía, le dije que iba a aprender y sí aprendí, tomé nota de todo, además que voy a recibir la información ahora en breve. El tema es sumamente interesante y sumamente importante para vincularlo. Hay común denominador, yo pensé que había un solo común denominador, pero hay varios de los que trató Lucía. Y a mí me parece que el más importante son las políticas públicas. Aquí habló recién Germán Gampuy de Iquique, y lo que está faltando en Chile son políticas públicas relacionadas a estos temas de Smart City y en toda Latinoamérica. Créanme que quienes recorremos Latinoamérica, prácticamente todos los países, descubrimos lo mismo. Mucha inteligencia, mucha innovación, muchos centros logísticos inteligentes, muchos centros del manejo y de la infraestructura logística, digital para distribuirla después al resto de los países, mucha economía verde, pero en definitiva lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a los sistemas logísticos, y les aclaro, y por esto lo digo en todas mis presentaciones, sin logística no hay comercios, por lo tanto también están vinculados, y si estas políticas públicas no son acorde a estos servicios, no nos sirve mucho tener una Smart City preparada como un gran cascarón y adentro tener toda una infraestructura que realmente es terriblemente desordenada. ¿Qué es lo que vivimos? ¿Qué es lo que padecemos? Hablábamos de la externalización de los puertos, discúlpenme, se me lengua la traba,
Y también nos hablamos de los aeropuertos y de los centros logísticos y de otros centros de acopio y de materiales en el tema logístico. No estamos pensando en los residuos, no estamos analizando la situación de calle que se vive en cada una de las ciudades latinoamericanas, en donde también nos traen conflictos bastante importantes. Entonces las Smart City, que la tenemos dentro de un micro muy reducido del centro, salimos de las 5 o 10 cuadras y ya es otro mundo. Por eso a mí me parece que tenemos que trabajar las políticas públicas, las instituciones no gubernamentales, llevar estas políticas a quienes generan las leyes, porque todos sabemos que de buenas intenciones, como las cámaras de diputados y senadores está llena, y de entrega incondicional, pero en definitiva, cuando tenemos que tomar decisiones concretas para poder llevar una Smart City acorde a las ODS, distamos mucho. Así que a mí me parece que aquí nos dejás un trabajo enorme, Lucía, como para empezar a analizar. Nosotros lo vamos a trabajar en nuestro Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas en Coahuila, México, ahora en octubre. Así que los invito a que puedan participar. Lucía va a ser una de nuestras invitadas. Nosotros queremos llevar proyectos de desarrollo. Lo planteó esta disrupción, este tema nuestro director general, Héctor Vargas, recién. Nosotros queremos llevar esas iniciativas a este foro, porque es ahí donde, decía mi abuelo, se cuecen las habas. Así que vamos a trabajar fuertemente en este desarrollo. Te tengo que agradecer mucho, me queda mucho el tintero para decir. Quería hablar un poco de tu último libro, también o mencionar algo de tu último libro, vincular ya algunas economías del clúster azul con tu libro de Ciudades Azules, con un desarrollo que está trabajando una persona muy querida por la Organización Mundial y que está vinculada a la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, y está haciendo un trabajo muy meticuloso para Argentina, vinculado con todo este tema de desarrollo del gas y el petróleo y los grandes asentamientos logísticos que se están haciendo con este tema y que están provocando también un daño marítimo en primera instancia enorme. Entonces, creo que hay un montón de factores que tenemos que empezar a juntarnos y a trabajar de manera conjunta. Muchísimas gracias, Lucía, realmente una luz en el camino en este tema. Esperamos contar para ampliar estos conceptos en una próxima disertación tuya, más allá de la que vamos a tener en México. Así que muy agradecido y muy agradecidos a todos los que estuvieron presentes también en esta excepcional charla. Sí, muchas gracias, Lucía, Ricardo, agradecerles a todos la presencia. Esta grabación se las hago llegar el día de mañana, igual con el material de la presentación que Lucía nos entregó el día de hoy. Así que cuenten con ese material. Un abrazo, un saludo a todos, deseando los mejores éxitos. Muy buenas tardes, buenas noches. Y saludos enormes para todos. Un saludo. Gracias, Lucía. Gracias, buenas tardes. Gracias, Lucía. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.